Hoy en Zamora sobre Ruedas vamos a hablar de uno de los temas fundamentales a la hora de conducir tanto dentro como fuera de la ciudad. Les hablamos de la presencia de motos. Queremos saber consejos de cómo deben conducir las personas que se ponen al volante de una moto, pero también lo que tienen que hacer el resto, los peatones y el resto de conductores de otro tipo de vehículos. Hoy nos subimos a dos ruedas. La presencia de motos en las calles y carreteras condiciona el tráfico. Entre los usuarios más vulnerables de las vías están los motoristas. En la provincia de Zamora, en los últimos años, se cuentan unos 20 accidentes de tráfico al año con estos vehículos. En los 3 últimos años hemos tenido 6 fallecidos en moto, 2 en el año 2016, 3 en el 2017 y 1 en el 2018. Tenemos alrededor de 60 accidentes, aproximadamente 20 accidentes por año y alrededor de unos 20 heridos, o sea, en los 3 años, 20 heridos graves. Entonces, estamos preocupados. Como sabéis, nosotros tenemos en cuenta los usuarios vulnerables son 3 grupos: peatones, bicicletas y motocicletas. Estamos preocupados especialmente por peatones y por motocicletas. Son grupos que en la provincia tienen un nivel, para el número de población que tenemos, tiene un número bastante importante de accidentes y de fallecidos. El tipo de accidente más habitual es en una carretera convencional. Se suelen producir en carreteras convencionales y hay de varios tipos. El primero de ellos es en la salida de vía, accidente donde el motorista, por la razón que sea, viene una distracción por el estado de la vía, suele salirse hacia la derecha y choca contra un obstáculo. El otro es un frontal, es decir, se sale o bien el vehículo en el carril de la moto o bien en la moto en el carril del vehículo y tenemos un frontal, o bien frontolaterales, es decir, donde o bien el vehículo, el turismo, incide sobre la vía donde está la moto, o al revés, es decir, no respetan las prioridades de paso y lo que hacemos es, lo que hay realmente es un accidente por un choque frontolateral. Y el perfil del accidentado, un joven con poca experiencia. Son motos de gran cilindrada. Nos encontramos generalmente con personas que no tienen gran experiencia, con una moto que les supera bien por la potencia o por la velocidad a la que van, y entonces es los accidentes, el número de accidentes más grave. Pues tenemos en los últimos años gente joven con poca experiencia. Y en nuestra provincia no, pero a nivel nacional sí que nos encontramos con gente de unos entre 40 y 50 años con poca experiencia que coge una moto por encima de su capacidad. Por eso es importante a la hora de conducir una moto ser conscientes de la propia vulnerabilidad, por lo que hay que realizar una conducción defensiva, especialmente en ciudad. Bueno, la conducción de moto por ciudad tiene una connotación distinta a la carretera, porque aunque en la carretera compartimos el espacio con otros vehículos, en ciudad ese volumen de vehículos es mucho mayor. El primer consejo que se le puede dar a cualquier conductor de moto por ciudad es que tiene que anticiparse a lo que lleva el delante. Siempre hay un peatón que no lo ves en una esquina, siempre hay un coche que no hace bien el ceda al paso y tienes que anticiparte a todo eso. Aparte de ese peligro natural, existe el peligro que conlleva el hecho de que las circunstancias climáticas también cambien, porque en ciudad son muchos los pasos de peatones, muchas las pinturas horizontales en el suelo que hay, que con el agua evidentemente aportan un volumen mayor de peligro. Pero quizás la conducción en ciudad, aparte de ser también divertida, tiene que ser estratégica, porque, por lo que he dicho antes, hay muchas veces situaciones en las que, aunque vayas circulando bien por la vía, tienes que ir pensando que eres el vehículo más débil. Entonces, los otros vehículos piensan que tienes la misma capacidad de reacción que ellos y no es así. Otros consejos a tener en cuenta en la ciudad. Quizás una de las cosas que más nos preocupan a los motoristas en ciudad es el tema de dónde poder aparcar o saber de qué manera podemos utilizar los espacios que hay para dejar la moto. Es cierto que con una moto llegas a cualquier sitio mucho más rápido que con el coche, pero también es cierto que tenemos que respetar las normas que hay para todos los conductores. Hay unas plazas de aparcamiento concretas para las motos que, por suerte o por desgracia, sabemos que están, pero muchas veces las tenemos ocupadas por vehículos, por coches. Yo creo que el respeto debe ser mutuo
respeto, igual que se respetan las plazas para los minusválidos, respetar esas plazas para las motos. Y luego en las aceras, que hemos visto muchas veces motos subidas en las aceras, evidentemente tenemos que respetar que esa anchura de la acera sea amplia para que el peatón pueda circular sin problema, siempre dejando la moto orillada hacia lo que es la calzada, no ocupando el interior de la acera. Eso es fundamentalmente lo que más nos preocupa y, por supuesto, en Zamora en concreto, lo que seguiremos criticando son los lomos de mula, esos pasos o esos utensilios que están puestos en el suelo, que te obligan a disminuir la velocidad, que en ciertas zonas de Zamora no tienen sentido. En el Puente Nuevo hay una rotonda que ya te obliga a decelerar y no tiene razón de ser que luego haya un lomo de mula que lo que va a provocar, incluso si hace malo, es que pierdas el equilibrio y provoque un accidente. Adelantar es siempre un momento de riesgo. Sí tenemos claro que se adelanta por la izquierda. Lo que pasa es que en la ciudad podemos llegar al semáforo utilizando el lado derecho y siempre pensando o intentando ver que el conductor te está viendo, bien sea por el espejo retrovisor o porque realmente haces alguna señal porque te vas a colocar en la salida de un semáforo para salir el primero. Pero el adelantamiento ha de ser siempre por la izquierda y utilizando y respetando los carriles con la señalización, que la tenemos exactamente igual que los coches. ¿Cómo hacen eso los conductores de los coches? Yo como conductor de coche, a lo mejor por la deformación de tener una moto, sí me fijo en el espejo de la derecha, me fijo en el repartidor que está llegando tarde a llevar la pizza caliente y que adelanta por la derecha, y no es lo correcto, la verdad es que no es lo correcto. Hay que respetar las normas porque son para todos iguales. Por lo que es fundamental el respeto. Nos da respeto todo, pero principalmente los que no nos ven. Y los que no nos ven suelen ser todos, porque muchas veces te das cuenta que llegas a una intersección y crees que el coche te ha visto, pero cuando va a girar se da cuenta que ha llegado una moto. Las personas mayores, Zamora es una ciudad con un público muy adulto, muy mayor, y hay que ser conscientes de que no tienen los mismos reflejos, no ven igual, no oyen igual, y muchas veces tienes que ir pensando que hay que respetarlos y que no te van a ver. De entrada, el sentimiento de defensa que nos da la moto siempre va pensando en lo peor. O sea, somos conscientes de que aunque lleguemos a donde lleguemos, ni nos han visto ni nos han oído. Entonces, siempre estamos en guardia. Es raro que a lo mejor un accidente de moto lo haya provocado el motorista. La gran mayoría de las veces es al revés. Es al motorista al que no han visto y se lo han llevado por delante. Si nos ponemos en ruta, respetar la velocidad es uno de los puntos básicos en la seguridad. Las velocidades yo creo que ya es algo que deberíamos de tener clarísimo, y más con la cantidad de radares que hay, ¿no? Deberíamos de ser respetuosos. El hecho de estar respetando las normas nos hace mucho más predecibles para el resto de conductores, por lo tanto, conductores más seguros. El hecho de ir a velocidades ilegales, no sabemos cuánto tiempo va a tardar una moto en llegar a la zona en la que nos encontramos. Eso, en todo caso, va a aumentar el riesgo de colisión contra otros usuarios. Básicamente, al rodar en grupo deberíamos de evitar, ya no vamos a dar un comportamiento real, sino cosas que debemos de evitar. Evitar los piques, algo muy frecuente, muy habitual en grupos grandes, parece que van de carreras y la carretera no es un circuito. Consejos que debamos de tener en cuenta: en ningún caso deberíamos de hacer caso de cómo se comporta el que va adelante. Normalmente la moto, son motos diferentes, el comportamiento es diferente, la longitud es diferente, por lo tanto las trayectorias que pueda tomar la moto no tienen que ser la misma. Entonces tendríamos que tener una preparación un poquito específica, un poquito enfocada a nuestra moto, a nuestro tipo de moto, en todo caso. La conducción en autovía es mucho más segura, pero también señalan más aburrida que una carretera secundaria con sus curvas. Las curvas normalmente con la moto se suelen buscar bastante y evitar bastante más las autovías. El problema básico que vamos a tener en ese tipo de carreteras más secundarias es el estado de la vía. Ya no tanto por los baches que puedan aparecer, sino por la suciedad, que para nosotros
Ya no las inclemencias meteorológicas son malas, sino también la suciedad que podamos encontrarnos, la grava, la tierra, el barro en algunos casos, eso puede conllevarnos un accidente. Es muy diferente a una autovía en lo general siempre va a estar limpia, mejor señalizada, mejor conservada en general por lo menos, entonces va a ser bastante más seguro circular por ese tipo de vías. De hecho lo son, estadísticamente los accidentes se producen en menor número en las vías tipo autovía o autopista. Respetar la señalización también es básico, mucha precaución al adelantar y también una llamada de atención para los que adelantan a estos vehículos. No solamente a los motoristas, a cualquier usuario de vehículo de dos ruedas es importantísimo el mantener una distancia adecuada de seguridad, una distancia lateral de seguridad. Nos la cifra el reglamento en 1,50 m al menos. Si pueden dejar 2 metros, mejor que mejor, más que nada para no desestabilizarnos o incluso llegarnos a provocar una caída. Las normas que a la moto le afectan son exactamente las mismas que le afectan a los coches, básicamente las mismas, con lo cual la manera de circular es exactamente la misma. ¿Qué sucede? Que muchas veces para hacernos más visibles lo que no hacemos es ir en fila india. Vamos al tres bolillo que se llama habitualmente, uno va a la derecha, otro va un poquito más hacia la izquierda, de esa manera se hace mucho más visible el grupo y evidentemente se va a aumentar la seguridad en la circulación. Tener la moto a punto y un buen equipamiento también pueden librarnos de un accidente o minimizar sus consecuencias. Lo obligatorio exclusivamente el casco. Luego creemos que la Dirección General de Tráfico va a obligar en muy poco tiempo al uso de guantes. ¿Qué más cosas se puede llevar? Hombre, si sales a carretera ya la equipación ha de ser completa. Unas botas adecuadas, con refuerzos en puntera y talón, que suban hasta la media caña de la pierna, chaqueta con protecciones, pantalón con protecciones, cada uno ya del tipo que prefiera, bien sea cordura, sea cuero, pero bueno, siempre con protecciones, y los guantes, por supuesto, también adecuados. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener claro que nos tienen que ver. Entonces, una cazadora reflectante o una equipación reflectante va a ser algo básico para que nos puedan ver por ciudad. El casco, los guantes, el calzado cómodo para andar por ciudad basta y sobra. Pero por ciudad andas un poquito, luego sales a la carretera y te das cuenta que tienes que llevar una equipación como Dios manda. Ya hay vaqueros para moto, hay cazadoras que son distintas y más para poder vestir, pero que también llevan las protecciones de moto y hay que ser consciente de que hay que usarlas. La moto tiene que estar en perfectas condiciones de freno y de aceleración y sobre todo de neumáticos. Sobre todo en neumáticos, volviendo a lo que hablábamos antes, en una circunstancia en la que el suelo esté resbaladizo, haya llovido, si no llevas un neumático en condiciones te puedes ir al suelo. Pero principalmente yo creo que ahora mismo las motos están todas, vamos a decir, al 90% de seguridad. En cuanto a freno, en cuanto a aceleración, no ves motos que no arranquen o que les fallen los frenos. Es lo imprescindible. Las motos son la primera vez que la compras, cuando es nueva, la primera revisión es a los 4 años y luego cada 2 años. Al llevar pasajero también hay que tener ciertas precauciones. Cambia bastante porque el comportamiento de la moto cambia. El hecho de colocar peso más atrás, el centro de gravedad lo modifica, y tal como decía antes Quique, jugamos mucho con la física a la hora de conducir la moto. Si modificamos el centro de gravedad, modificamos totalmente el comportamiento de la moto, desde la manera de frenar, que podemos utilizar mucho más el freno trasero, más que nada porque se mete más peso en esa zona, a la hora de trazar curvas también cambia bastante. Y luego, bueno, pues si el paquete tiene poca experiencia, el acompañante, vamos a decirlo así, por decirlo más bonito, si no tiene mucha experiencia, te determina mucho el cómo puedes llevar la moto. Bueno, antes de que se suban, yo soy partidario de darle una charlita. Claro, decimos, sí, una charlita para contarle qué quieres que haga, cómo quieres que se comporte, cómo quieres que se coloque, dónde agarrarse, dónde no, dependiendo del tipo de moto, que no todas las motos son iguales. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí llevas unas asas. Si miráis en la otra de atrás o en la mía, no llevamos dónde agarrarnos. Pues contarle un poquito eso, cómo subirse a la moto, cómo colocarse, dónde colocar la cabeza y, por supuesto, enseñarle a comunicarse contigo para cuando haya algo que no vaya bien.
algo. Si tienes que tener tu propio idioma encima de la moto, porque la comunicación no es como en el coche, evidentemente, tenemos que enseñarle a que nos cuenten cómo van, qué pasa, qué sucede. A ver, los pies en los apoyapiés, eso está muy claro, ¿no? Luego deberían de ir muy pegados al conductor para evitar que se generen turbulencias entre el conductor y el acompañante. Y la cabeza siempre en uno de los dos lados, encima de uno de los dos hombros, e incluso cambiando de lado